superficial, el artículo 10 del Código del Trabajo en cuanto al contenido del mismo, que son las principales cláusulas: lugar, fecha del contrato, individualización de las partes, determinación de la naturaleza de los servicios, monto y forma y periodo del pago de la remuneración acordada, duración y distribución de la jornada de trabajo, el plazo del contrato y los demás pactos que las partes acordaren. Explicábamos también la forma en que el contrato de trabajo se modifica, y corresponde que continuemos con con la materia, y lo que corresponde que comencemos a ver en esta clase es lo relativo a la jornada de trabajo. La jornada de trabajo. Pues bien, tal como se señaló durante las clases anteriores, dentro de las menciones esenciales, o no, dentro de las menciones básicas establecidas en el artículo 10 del Código del Trabajo, una de ellas, artículo 10, número 5, duración y distribución de la jornada de trabajo, es precisamente la jornada de trabajo. La jornada de trabajo se estudia de manera esencial dentro de la asignatura, por cuanto, además de ser una mención y una cláusula obligatoria del contrato de trabajo, es sin duda una de las cláusulas más importantes que rige la relación laboral entre las partes. Y en efecto es importante, o es una de las cláusulas más importantes, por cuanto establece el quantum de la relación laboral. Establece el tiempo durante el cual, por regla general, son exigibles las obligaciones y los derechos que emanan del contrato de trabajo. Es, en consecuencia, el tiempo dentro del cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador a efectos de dar cumplimiento al contrato de trabajo. Mirado desde otra óptica, fuera de este espacio temporal, la regla general es que las obligaciones que emanan del contrato de trabajo no son exigibles al trabajador. Por lo tanto, como una primera aproximación a lo que debemos entender por jornada de trabajo, es importante que entendamos que dentro de una relación de trabajo, dentro de una relación laboral, visto o mirada, obviamente, desde la óptica del derecho del trabajo, una persona contratada laboralmente puede estar, por regla general, en dos posiciones jurídicas distintas. Mirada, insisto, desde la óptica del derecho del trabajo, desde la óptica de una persona contratada, y mirada, adicionalmente, desde la óptica de la jornada de trabajo. Y estas dos posiciones jurídicas en las cuales puede estar, por regla general, un individuo contratado, son, aunque parezcan muy elementales, trabajando o descansando. La regla general es que no existe entre estas dos categorías intermedias, ¿no? Y en consecuencia es tan relevante establecer cuándo el trabajador está obligado a labores. Ya entiendo que ahí
me quedé pegado un ratito porque me entró un llamado, pero ya volví. Es tan relevante establecer cuándo este trabajador está obligado a prestar labores, que insisto, la cláusula de la jornada de trabajo es una de las cláusulas más importantes. Ahora bien, dentro de este ámbito, yo le planteaba que esta dualidad frente a la cual una persona puede estar respecto de la jornada de trabajo, lo deja en dos posiciones, ¿cierto? Es una dualidad, trabajo o descanso. Esta es la regla general. Vamos a ver algunas situaciones excepcionales, principalmente derivadas de los contratos de trabajo de los trabajadores del transporte, ellos tienen una categoría intermedia que son los tiempos de espera, ¿ya? Por lo tanto, los trabajadores del transporte, estoy pensando en transporte de carga terrestre, transportes de pasajeros, ¿cierto? Artículos 25 y siguientes del Código del Trabajo. Este tipo de trabajadores pueden estar en tres categorías. Pueden estar trabajando, descansando o esperando, ¿ya? Y este tiempo de espera, como les digo, es una categoría intermedia que también es remunerada, pero que, como les digo, es una excepción. Es una excepción a lo que estamos planteando. Bien, ¿qué es la jornada de trabajo? ¿Ah? ¿Qué es la jornada de trabajo? Conceptualmente. Conceptualmente, la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios de conformidad a lo establecido en su contrato de trabajo. Esta jornada de trabajo está definida, tiene una definición legal en el artículo 21 del Código del Trabajo, y responde al concepto que les acabo de entregar. Adicionalmente también el inciso segundo del artículo 21 establece, adicionalmente se considera también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador, sin realizar labor por causas que no le sean imputables. Por lo tanto, es jornada de trabajo, en primer lugar, el tiempo durante el cual el trabajador está efectivamente prestando servicio, está trabajando desde una perspectiva material y real, por decirlo así. El trabajador está prestando labor. Si una persona fue contratada para trabajos de contabilidad, bueno, en este caso el trabajador está frente a un equipo, frente a un computador, frente a una planilla, haciendo trabajo de contabilidad. Si un trabajador es contratado como un abogado, esta persona está trabajando como abogado, está en un juicio, está litigando, está redactando una demanda, está redactando una contestación, etc. Pero además es jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador está disponible, pero no está trabajando de manera material o real. No se encuentra realizando labores, pero está a disposición de su empleado. Y esta no prestación de labores se produce por causas que no le son imputables, al trabajador. Pensemos, por ejemplo, este es un ejemplo muy clásico, muy básico, pero permite de alguna manera entender muy bien el concepto. Pensemos, por ejemplo, en un trabajador de transporte, por ejemplo, que su trabajo consiste en transportar cierta mercadería dentro de una ciudad determinada. Entonces, él llega a las 8 de la mañana a la empresa, él toma un vehículo y con ese vehículo hace los repartos en la ciudad.
hoy día con todo el tema de los delivery y demás, es una cuestión bastante común. Pero pensemos que este trabajador un día llega a la empresa y el vehículo en el que él habitualmente desarrolla esta labor de reparto está malo, está descompuesto, tiene alguna falla mecánica. Entonces, entre las 8 de la mañana y las 12 del día, este vehículo fue a un taller, lo llevaron a un taller, lo repararon y recién pudo salir a repartir a las 12 del día. Bueno, entre las 8 de la mañana y las 12 del día, este trabajador estuvo a disposición del empleador, él llegó a trabajar, su contrato decía que partía a las 8, pero no pudo realizar labores. Y no pudo realizar labores por causas que no le fueron imputables a él, por una causa ajena, en este caso una causa imputable al empleador. Bueno, en este segundo caso, esas 4 horas también se consideran jornada de trabajo. Por lo tanto, esta definición del artículo 21 nos invita a establecer una primera clasificación de la jornada de trabajo y nos invita a distinguir entre lo que entendemos por jornada activa, que está definida en el inciso primero del artículo 21. Jornada activa es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar servicios efectivamente o se encuentra prestando servicios efectivamente de conformidad a su contrato de trabajo, y la jornada pasiva, que es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, primer elemento, a disposición del empleador, sin realizar labores, segundo elemento de la jornada pasiva, y que sea por causas no imputables al, al trabajador. Eso en cuanto al concepto. Veamos los límites ahora. Los límites de la jornada. Profesor, disculpe una pregunta. Dígame. Cuando usted hablaba de como la jornada pasiva, ¿necesariamente tiene que ser por una causal, qué sé yo, accidental o, póngale usted en este caso que dio usted, que se haya descompuesto el vehículo? ¿O puede ser simplemente que el trabajador no haya recibido órdenes del empleador y esté en stand-by esperando a que le den las órdenes? Sí, buena su pregunta, porque esa nos lleva a generar un análisis un poquito más fino. A ver, la respuesta es cualquier causa que deje al trabajador en una situación de no prestación de servicio por una causa que no le sea imputable. Entonces ahí cabe el ejemplo mío, que es un ejemplo muy general y muy digamos, obvio, y eventualmente podría caber el que usted plantea, ¿ya? El ejemplo que usted plantea podría caber en el evento de que el contrato de trabajo de esta persona diera cuenta de que para ejecutar las funciones, este trabajador necesita recibir instrucciones de manera, no sé, diaria, cada cierto tiempo, o sea, que él no pueda desarrollar su labor sin que alguien le esté diciendo exactamente lo que tiene que hacer. No sé, por ejemplo, tú, pensando en un jornal, por ejemplo, en la construcción. El jornal siempre está esperando que alguien le diga lo que tiene que hacer. Oye, mueve estos tarros para allá, oye, hay que pintar allá, oye, tal cosa. O sea, es como un poco impensado que el jornal aparezca en la mañana y autónomamente comience a generar trabajo, ¿ya?
El jornal dentro de la construcción, por ejemplo, estaría dentro de esta categoría que usted plantea, de esta persona que llega y que necesita que le digan ya, hoy día, mira, entre las 8 y las 12 tenéis que sacarme estos tarros de acá y ponerlos allá. Termina eso y me avisa. Entonces, para ese tipo de trabajo, sí, en este caso, la no instrucción sería o pondría a este trabajador en una posición de no prestación de servicio por una causa que no le es imputable. Pero hay trabajos que no, hay trabajos que tienen una dinámica distinta. ¿Ya? No sé, que usted recibe una carga de trabajo, por ejemplo, semanal, y que usted la toma, la administra. ¿El sistema de turno, profesor? Por ejemplo, los 4x4 de guardia en la ciudad, ¿ahí quedan 4 días libres disponibles? No, eso es otra cosa distinta. Lo que ocurre ahí, generalmente en los sistemas de turno, es que se pactan muchas veces sistemas ilegales de disponibilidad. ¿Eh? Eso es distinto. Eso no es jornada pasiva. Eso es vulneración de descanso. Es distinto. Porque en un turno 4x4 se entiende que la lógica, ¿cierto?, de la jornada ordinaria, que para ese trabajador el sistema 4x4 es su jornada ordinaria, lo obliga a trabajar 4 días y le otorga 4 días de descanso. Y así, 4 días de trabajo, 4 días de descanso. Entonces, si un trabajador pacta un turno de disponibilidad en su descanso y ese turno eventualmente se materializa, lo que hay ahí no es jornada pasiva. Lo que hay allí es vulneración de descanso. Ahora, si ustedes me preguntan si eso es común que se haga, sí, es común. Si ustedes revisan, no sé, instrumentos colectivos, por ejemplo, o incluso hasta contratos individuales, establecen turnos de disponibilidad. Y esto se da, no sé, en distintos rubros. Por ejemplo, en el área de la salud, se da mucho, y hoy día especialmente con los temas de COVID, esto se está dando mucho. En los temas de seguridad también se da mucho. El rubro de la seguridad es un rubro donde hay mucha rotación de personal. Entonces es muy común que de un día para otro, por ejemplo, el guardia no llegue, ¿ya? Y no llegue porque encontró un trabajo mejor. Entonces se movió a un lugar y no llegó, entonces tiene que aparecer alguien del descanso a cubrirlo. ¿Ya? Esa es una situación ilegal, que por mucho que sea común, no la vuelve legal. ¿Te fijas? Pero son situaciones distintas. Entonces, volviendo al tema de la jornada pasiva, y en el ejemplo que da el compañero, que me parece interesante, habría que determinar si es que el trabajo o la prestación del servicio, el elemento del contrato denominado prestación de servicio, implica que el trabajador está obligado para hacer cualquier movimiento, cualquier labor, está obligado a esperar una instrucción directa. Si es así y esa instrucción no está, bueno, eso sería jornada pasiva. Si no es así y el trabajador simplemente deja de trabajar, ahí, claro, eventualmente este trabajador incluso podría estar incurriendo en una causal de despido, ¿ya? Sería como abandono de trabajo, ¿cierto? No prestación de servicio, etc. Pero esa determinación habría que determinarla. Por ahí alguien levantó la mano. Profesor, Adelante, te escucho. los, los cuarteleros y los bomberos, ellos si bien están así, están en servicio cuando están ahí en la bomba, pero no están siempre como manejando el carro, pero están en servicio. Entonces cuenta también como jornada pasiva cuando no sale un llamado y están ahí, porque ellos están todo el día, A disposición. Sí, claro. esperen un poquito. Que los bomberos tienen un régimen especial que no me lo sé de memoria, pero hay una... A ver, los bomberos
o estos cuarteleros, yo ahí no sé cuál es la definición de cuartelero. El cuartelero entiendo que es la Si no me persona que... equivoco, es la ley ¿Ah? 20.118 que rige a los cuarteleros, si no me equivoco. Claro. Ya, a ver, esa respuesta se la voy a entregar la próxima clase, pero me da la impresión, espera un poquito, a ver, no está incorporado al código. Pero tengo la impresión, insisto, lo voy a ratificar de aquí al miércoles, pero tengo la sensación de que el cuartelero no sería trabajador propiamente tal. Y que por lo tanto esta disponibilidad, ¿cierto?, de la que se habla de los bomberos siempre, cuando usted conversa con un bombero, el bombero siempre dice que está disponible a cualquier hora. Y eso es así, pero tengo la impresión de que el cuartelero no está incorporado al código. No, voy a tener que revisarla aparte. El miércoles le contesto, pero tengo la impresión de que va por el hecho de que el cuartelero o entre el cuerpo bombero y el cuartelero no se puede entender que existe una relación laboral. Y por lo tanto, no existiendo relación laboral, estos turnos de disponibilidad serían factibles, ¿ah? Porque ahí más bien habría una relación de otro tipo, no laboral. Pero insisto ahí, para ser más preciso, mejor aguánteme un poquito y el miércoles le contesto con un poco más de precisión. Bueno, profesor, porque yo tenía, Vale. nuestro cuartelero sí tiene contrato de trabajo, entonces, no sé, era como una pregunta. Pero sí, el miércoles está bien. Vale, ya, Profesor, ahí, dígame. se iniciaron 2 reuniones de la clase. Me parece que hay gente en la otra reunión. Ya, chuta, alguien, yo no sé cómo, alguien podría ir y decir que vengan para acá. Hago una Yo pausa dije, pero de no sé 3 si me minutos. escuchó. A ver, usted Ya. podría conectarse a la otra y dígale que dije yo que se vengan para acá y hacemos una pausa de, no sé, 2 minutos para que se produzca ese trasvasije. ¿Vale? Ya. Gracias, Carla. Ya, hacemos una pausa entonces de 2 minutos.
Listo, profe. Profesor, creo que está muteado. Ahí me escuchan, ¿no? Ahí sí. Ahí sí, ya, gracias. A ver, para los que se están incorporando recién, lo que estamos viendo es la cláusula de la jornada de trabajo, la que está conceptualizada en el artículo 21 del Código del Trabajo, disposición que establece básicamente la existencia de la jornada ordinaria activa, la disposición, el inciso primero, que establece que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra efectivamente prestando labores, y en el inciso segundo se establece la jornada pasiva, que también se reputa jornada de trabajo, es el tiempo durante el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador, pero sin prestar labores de manera efectiva, por causas que no le sean imputables. ¿Ya? Ahí estamos, ahí vamos. Y ahora vamos, bueno, eso en cuanto al concepto de la jornada, y ahora lo que vamos a entrar a ver es el tema de los límites. ¿Ya? Los límites de la Profesor, jornada. ¿Sí? disculpe, que quería una pregunta. Que por ejemplo, en relación de que se me imaginaba que sería jornada pasiva si, por ejemplo, en el caso de que, viendo el caso de un abogado, tiene que en el día tramita 3 causas y las tiene listas y su jornada está a las 8 y después de las 6, por ejemplo, hasta las 8, ¿eso sería jornada pasiva? ¿Se queda libre si no tiene trabajo, por ejemplo, ya sacó las 3 causas anteriores? No sé si le entendí bien el ejemplo. Que, por ejemplo, tiene un abogado, el abogado trabaja de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero él tiene 3 causas durante el día y sacó las 3 causas durante la mañana y queda liberado durante la tarde. ¿Eso sería jornada pasiva? Porque ya no tiene carga de trabajo. Sí, sería jornada pasiva, en la medida que tenga una jornada. A ver, el ejemplo suyo es bien específico, porque usted me está planteando de un abogado, un trabajador, primero que O tiene por, contrato de trabajo, o por que tiene ejemplo en contrato de el trabajo. caso, claro, ¿Mm? o por ejemplo en el caso de cualquier trabajador que se encuentre ya libre, liberado, ya se realizó completo el trabajo del día, se podría decir. Sí, claro, sería jornada pasiva, pero ojo, que ahí, en ese caso, para que sea jornada pasiva, primero el trabajador tiene que mantenerse a disposición del empleador. Y si ese contrato obliga, por ejemplo, la permanencia en oficina, ese trabajador debiese permanecer en la oficina. No se podría decir, ya terminé, me voy. Tendría que quedarse en la oficina, salvo que sea el empleador quien lo libere. ¿Sabes qué? Mira, ya no hay más trabajo, terminaste rápido, así que ándate. Pero sí, sería jornada pasiva en la medida que se den esos elementos. Porque nada obsta a que usted dentro de la tarde, por ejemplo, en este abogado que trabajó más rápido y terminó temprano, nada obsta que en la tarde le den otras funciones ya. Que digan, oye, mira, ya que terminaste, toma acá, no sé, pues prepárate este alegato para mañana, revísame estas causas. Se pueden dar otras dinámicas. En la medida, insisto, de que el contrato sea con jornada de trabajo fija, y con permanencia en la oficina, ¿no? Porque generalmente y quizá el ejemplo del abogado no es tan buen ejemplo, porque generalmente los abogados no tienen esta cláusula, o sea, están contratados bajo una cláusula que vamos a ver más ratito, ya que es la del artículo 22, inciso segundo, que no tienen obligación de registrar asistencia. A lo mejor el ejemplo serviría más para un trabajador que haga otro tipo de cosas y que un día terminó antes nomás, y hizo el trabajo rápido y terminó antes. En ese caso, durante la jornada de la tarde, si él se mantuvo en su puesto de trabajo sin realizar labores y no le asignaron trabajo nuevo, esa jornada de la tarde es jornada pasiva. Muchas gracias, Bien, profesor. ok. Vamos a los límites. El tema de los límites de la jornada
de la jornada de trabajo es uno de los temas más, más importantes de dejarlos con relativa especificidad dentro del contrato, toda vez que es en este ámbito donde eventualmente se pueden producir situaciones infraccionales con mayor frecuencia. Cuando hablamos de límites de la jornada de trabajo, estamos hablando precisamente del desde hasta el dónde, digamos. ¿Ya? Desde a qué hora hasta qué hora. Estoy obligado a estar a disposición del empleador prestando la hora. Y estos límites tienen implicancias, obviamente, desde el punto de vista económico. Recordemos que las remuneraciones se pagan por el cumplimiento de un contrato de trabajo, y si ese contrato de trabajo establece una jornada ordinaria de trabajo, la remuneración se obtiene por el cumplimiento de esta, ¿no? Si es que se trata de sueldo, por ejemplo. También tiene repercusiones de orden fisiológico, ¿ya? No toda la vida se trabajaron 45 horas semanales. De hecho, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo cuando estudié Derecho, eran 48 horas, no 45. Hoy día se está, bueno, de un buen tiempo esta parte se está discutiendo, entre comillas, ¿cierto? La idea de rebajar estas 45 horas a 40. En la minería, sin ir más lejos, ahí por ahí alguien daba el ejemplo de un turno 4x4. En los turnos 4x4 generalmente se trabajan 12 horas. ¿Ya? Lo que no es poco, digamos. Y toda esta de hecho, sin ir más lejos, comentarles ahí una anécdota. Cuando yo estaba recién titulado o próximo a titularme, me tocó trabajar en una empresa de acreditación laboral. Entonces, lo que teníamos que hacer, bueno, para eso me contrataron, teníamos que ir a faenas mineras y tomar encuestas a trabajadores. Para determinar, esto era para determinar, hace mucho tiempo, fue cuando salió la ley de subcontratación, en el año 2007. Era para determinar si dentro de una faena la empresa principal estaba respetando las normas de la ley de subcontratación, que no había subterfugio ni simulación. ¿Ya? Un tema muy de ese tiempo, digamos, del año 2007 a 2010. Hoy día ya no tanto, pero en ese tiempo era muy relevante. Entonces, lo que teníamos que hacer era ir y tomar declaraciones. Teníamos que decirle, oiga, nos encerrábamos en una oficina con el trabajador y le tomábamos un cuestionario. Entonces eran preguntas así como, ¿quién le da las instrucciones? ¿Cuál es su jornada? ¿Quién le proporciona la ropa? Etcétera. Una pauta. Entonces, siempre se me ha quedado grabado en la retina, en la memoria, haber entrevistado a un trabajador de un turno 20x10. El turno 20x10 todavía existe, pero se han hecho grandes esfuerzos principalmente a nivel sindical, por eliminar el 20x10 y bajar a turnos relativamente más amigables, por decirlo así. A 20x10 es un turno bastante complejo, digamos. 20 días completos de trabajo ininterrumpido, ¿cierto? Por 10 de descanso. Y generalmente se daba la lógica y el turno 20x10 era asumido por personas que vivían muy lejos de la faena.
Entonces, el día 20 ese trabajador se desplazaba en bus a su casa, a su residencia habitual. Por ejemplo, se desplazaba desde, no sé, Minera Escondida a Concepción, por ejemplo. Entonces ese trabajador me decía, mire, yo termino el día 20, tomo el bus, salgo, y al final de los 10 días de descanso, hay 3 días prácticamente que los pierdo arriba de un bus. Entonces al final yo estoy en mi casa 7 días nada más. Bueno, la cosa es que yo entrevisto a un trabajador de este turno, y él iba en su día 18. En su día 18. Se llevaba 18 turnos, 18 días trabajando. Le faltaban 2 días para irse de descanso. Y nunca me voy a olvidar de la cara de ese trabajador. Esa persona estaba, primero, obviamente muy cansada, porque generalmente los turnos 20x10 están vinculados no tanto a la operación minera, ¿ya? Están vinculados más bien a los proyectos mineros, ¿ya? Cuando se tiene que construir algo, cuando se tiene que hacer algo puntual, ahí toman un lote de trabajadores y 20x10. Las operaciones mineras, el rubro, digamos, de tomar el cobre, sacarlo y distribuirlo, generalmente son turnos 1x1, 7x7, 4x4, 10x10, qué sé yo. Los 20x10 son estas otras pegas, que son trabajos bastante más físicos, ¿cierto? Más exigentes desde el punto de vista físico. Entonces este trabajador estaba muy cansado y tenía un semblante, yo lo encontré así como medio, por decirlo así, desenfocado, descentrado, muy extraño. Y la verdad es que me impactó, de hecho, me acuerdo, hoy día ya han pasado más de 15 años, ¿cierto?, de esa experiencia. Por lo tanto, el impacto que tiene el cumplimiento de una jornada de trabajo determinada en el aspecto fisiológico, físico, ¿cierto?, del trabajador, es un elemento que también se tiene que tener en consideración. Y también existen otras repercusiones, por ejemplo, de orden religioso. Hay personas que trabajan, o sea, que tienen credos en virtud de los cuales su credo le impide poder trabajar o desarrollar labores los días sábados, por ejemplo, los días domingos. Entonces ahí hay temas que se tienen que analizar de manera particular. No sé qué hora es. Ya. Oigan, yo les pido por favor a cualquiera que a las 7:30 por favor me avise, porque no tengo posibilidad de ver la hora donde estoy. Así que ahí a las 7:30 me hacen un gesto para parar, porque si no vamos a terminar conversando hasta las 10 de la noche, si no me avisan. Pues bien, entonces existen límites, ¿ya? Y dentro de los límites de la jornada de trabajo existe, primero que todo, un límite diario, ¿ya? Un límite diario. Y este límite diario, bajo la perspectiva actual, es un límite de máximo de 10 horas. Ese es el límite diario. Existe además un límite semanal de distribución de jornada, y este límite semanal lo que plantea es que la jornada ordinaria se puede distribuir en no más de 6 ni menos de 5 días dentro de la semana. Y existen límites anuales, si se quiere, a partir de los cuales debe respetarse el descanso anual, que en nuestro código se denomina feriado anual, ¿ya? Pero que son, en la legislación comparada, son las vacaciones, digamos, ¿ya? Tomados estos límites,
el límite diario, el límite semanal y el límite anual, se pueden obtener distintas conclusiones. La primera, y la más elemental e importante a mi juicio de todas, es que nuestro legislador laboral, por regla general, establece que la jornada ordinaria de trabajo está pensada bajo una lógica semanal. Bajo una lógica semanal. Y desde allí uno puede entender que la ley establece un máximo de horas semanales, 45 horas semanales, por regla general. Si usted lo analiza, la ley no establece un máximo de horas mensuales. ¿Sí? La ley dice, mire, 45 horas semanales. Y en el día, 10. Esa es la lógica. Además, dentro de esta lógica semanal, la ley obliga a que los trabajadores descansen al menos una vez en la semana, y la regla general es que ese descanso se produzca en el día domingo. Es por eso, hay una norma que la vamos a estudiar probablemente en la próxima clase, que establece, el artículo 38, que establece una excepción respecto del descanso dominical. Y establece que en ciertos casos, en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias, por ejemplo, los trabajadores del comercio, usted puede ir al mall todos los días, ¿cierto? Y ahora que pasamos a fase 3, ¿cierto? En Antofagasta va a poder ir al mall incluso el fin de semana, el domingo. Y esto se produce porque estos trabajadores del comercio se rigen por una norma en virtud de la cual el día domingo lo pueden incluir dentro de su distribución de jornada de trabajo y cambiarlo por otro día de descanso. ¿Se fijan? Pero la lógica, para entender esta excepción, tenemos que entender que existe una regla general. Y esta regla general es que la distribución de la jornada de trabajo es semanal y que el domingo es de descanso. Esto es lo que el movimiento sindical en su momento lo denominó como la conquista del séptimo día, el descanso del séptimo día. Esa como primera conclusión, ¿ya? Que el legislador nacional razona, ¿cierto? La lógica de la jornada de trabajo desde una perspectiva semanal, desde una perspectiva semanal. En segundo lugar, la composición de la jornada ordinaria de trabajo puede ser de una multiplicidad de tipos cuyo único límite es, primero, que sea acordado por las partes, y en segundo lugar, que se enmarque dentro de estos límites generales que hemos dicho. Que no se excedan las 45 horas semanales, que no sean más de 10 horas diarias, que es semanal, ¿cierto? De lunes a viernes o de lunes a sábado, etc. Pero su distribución interna puede tener las más distintas características o los más distintos tipos. Por ahí un compañero en una de sus consultas decía, profesor, un abogado que trabaje de 8 a 6, me parece. Ya. Esa es una forma. De 8 a 18, ¿cierto? Con una hora de colación, de lunes a viernes. Ahí tengo 45 horas semanales. Por ahí un compañero hablaba de un guardia de seguridad, que trabajaba 4x4. Ya. Esa es su jornada ordinaria, 4x4. Ya vamos a llegar a la clase en que vamos a explicar el tema de las jornadas excepcionales, y vamos a explicar por qué el 4x4 con 12 horas, se las suma todas,
por qué no rompe la norma de las 45 horas semanales. Ahí hay un promedio, hay una fórmula que se saca y ahí lo vamos a explicar, quizás no con tanto Profe. detalle, pero Carla. Por ejemplo, si yo trabajo 7x7 y en un turno trabajo de noche y en el siguiente turno trabajo de día, ¿son las mismas regulaciones? ¿Las 12 horas o la noche Claro, cambia? no, no, a ver, justamente para allá apuntaba, y era justamente el siguiente ejemplo. La jornada ordinaria también puede ser nocturna, ¿ya? Usted plantea el ejemplo de una jornada excepcional rotativa, ¿cierto? La jornada excepcional rotativa es aquella que tiene, como plantea bien usted, una diurna, por decirlo así, un descanso nocturno, descanso diurno, descanso nocturno. Es perfectamente posible. Pero también es posible en una jornada de distribución de lunes a viernes. Usted puede trabajar de lunes a viernes de noche. Entonces, imagínese que usted que se da mucho aquí principalmente en la ciudad, los conserjes de edificios. Los conserjes de edificios, bueno, están migrando ya con cada vez más habitualidad a los sistemas 4x4 en los conserjes. Pero antes los conserjes trabajaban en 3 turnos. Los conserjes tienen que cubrir todo el día. Entonces, en 24 horas trabajaban turnos de 8 horas. Entonces, al viejito lo iban rotando. El conserje trabajaba el lunes en el turno de la mañana, el martes en el turno de la tarde y el miércoles en el turno de la noche. Y después daba la vuelta de nuevo y así. Tenía un sistema de rotación. Entonces, dentro de una jornada de distribución de lunes a viernes, de lunes a sábado, usted podría trabajar también de noche. Y en términos generales, desde el punto de vista, primero, desde el punto de vista de matemático de la distribución de la jornada, no hay ningún inconveniente en la medida de que esta distribución no sobrepase las 45 horas semanales, primero. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de su repercusión económica, en principio tampoco tiene ningún valor adicional trabajar de noche, ningún valor adicional per se, digamos, ¿ya? Pero sí, naturalmente, a partir principalmente de los ejercicios de negociación colectiva, las partes le han dado o le han asignado un valor especial al trabajo nocturno. Y es desde allí donde aparecen, por ejemplo, los bonos nocturnos, que son comunes hoy día. O sea, usted lo escucha. Oye, el bono nocturno está dentro del instrumento colectivo, pero es convencional. El bono nocturno es convencional. De hecho, ni siquiera el bono nocturno está dentro de los tipos de remuneración que de manera no taxativa regula el Código del Trabajo. Y no sé, lo conversábamos cuando, parece que hace unas clases atrás, por ejemplo, que le decían, mire, el bono nocturno va a consistir en que cada vez que me toque de noche, yo voy a recibir, no sé, 3.000 pesos más por nochera. Y en el ejemplo que daba la compañera recién, un turno 7x7, por ejemplo, hay meses en que usted le va a tocar una sola nochera. Le va a tocar 7 de día, 7 de descanso, 7 de noche, 7 de descanso, y ahí ya se acaba el mes. Entonces le va a tocar solo una de noche. Pero el mes siguiente le van a tocar 2. Entonces, si cada nochera vale 3.000 pesos, usted el primer mes, por concepto de bono nocturno, va a ganar 21.000 pesos. Entonces, 7 por 3, 21. Y al mes siguiente, como van a ser 2 nocheras, van a ser 14 días de noche, usted va a ganar 14 por 3. Y ahí alguien me puede ayudar a sacar el cálculo. El doble, ¿cierto? 42.000 pesos. Por concepto de bono nocturno. Pero legalmente no hay inconveniente en que usted lo pueda pactar. Segundo, si usted lo pacta sin una mejora remuneracional, tampoco es ilegal. Y tercero, las partes convencionalmente siempre le dan, o lo habitual es que le entreguen ahí un poquito más de remuneración a los sistemas que se trabajan de manera nocturna. Bien,
Profesor, una pregunta. En Bueno, relación a, por ejemplo, cuando los trabajadores dicen me deben día de descanso y eso después se le acumulan. ¿Esos días de descanso serían estipulados por las partes o es porque sucede que, por ejemplo, el domingo ellos no se los toman ni trabajan ese domingo? puede ser, puede ser, puede ser cualquiera, pero puede ser, o sea, ahí pueden ser varias razones, digamos. Pero generalmente el me deben días de descanso se produce en aquellos sistemas que son excepcionales, por ejemplo, en el 4x4, por ejemplo, ¿ya? 7x7, que lo vamos a ver probablemente en la próxima clase. Cuando dentro de los días de trabajo cae un feriado, por ejemplo, no sé, imagínense que usted trabajaba 4x4 y usted ingresó a trabajar el 20 de mayo. Terminó, el 19 de mayo terminó su descanso y el 20 de mayo era su primer día. Entonces usted trabajó 20 de mayo, 21 de mayo feriado, 22 y 23. Y hoy día partió el descanso. ¿Ya? Ese día 21 de mayo existen básicamente dos formas de compensarlo. Primero, es un día feriado, ¿ya? Por lo tanto, es un día en que el trabajador no está obligado a trabajar, ¿ya? Ahora, en jornada excepcional, eso es relativo, porque la doctrina de la Dirección del Trabajo plantea de que en sistemas excepcionales los trabajadores están obligados a trabajar si es que dentro de su turno cae un día festivo, como el caso del 21 de mayo. El punto está en que ese día hay que compensarlo. La regla general de la compensación de días festivos en jornada excepcional es otorgamiento de un día de descanso adicional. Entonces, si usted trabajó el 21 de mayo, a usted el empleador le debe entregar un día más de descanso. Y la excepción, que bueno, que la doctrina de la Dirección del Trabajo dice que es la excepción, pero en la práctica en realidad es como la regla general. Pero bueno, la excepción es que ese día a usted se lo paguen con un 50% de regalo. Esa es la excepción. Hay trabajadores que les gusta, no sé, pues, hay trabajadores que se ponen contentos cuando, por ejemplo, les toca trabajar 18 y 19 de septiembre, por ejemplo. Y cuando se producen estas acumulaciones, ¿cierto? Y el 20 también es feriado, o sea, se producen 3 feriados continuos, entonces les llega ahí una bonificación adicional. Ahí se podría entender de que un trabajador que no le otorgaron pago le terminan debiendo ese día. O que un trabajador del retail, por ejemplo, el comercio, no se tome algún día de descanso en la semana y que le quede pendiente. También, ¿se fijan? Pueden que queden vacaciones pendientes. O sea, puede haber una infinidad de casos. Pero básicamente son esos dos, lo que le acabo de decir. En jornada excepcional ¿cómo se llama? Y en sistemas de turnos del comercio. Ok, para ir terminando, como cuarta conclusión, toda, toda esta explicación de los límites de la jornada se aplica, y aunque parezca esto una redundancia, se aplica para aquellos trabajadores que tienen pactada en su contrato de trabajo el cumplimiento de una jornada determinada. Y esto lo planteo porque existe otro grupo de trabajadores cuyos contratos de trabajo en materia de jornada o de cumplimiento de jornada están regulados o están pactados de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo y siguientes del artículo 22 del Código del Trabajo, es decir, trabajadores que quedan excluidos de la limitación de la jornada de trabajo. ¿Ya? Y básicamente, estos trabajadores que quedan excluidos de la limitación de jornada de trabajo son aquellos trabajadores que presten servicios a distintos empleadores, trabajadores que presten funciones en calidad de gerentes, representando al empleador, ¿cierto?
administradores de empresas, apoderados con facultades de administración, es decir, este grupo, este núcleo de trabajadores, y siendo trabajadores, representan al empleador. O sea, los que son llamados ellos a controlar que los demás trabajadores cumplan con la jornada. Este grupo de trabajadores podrían trabajar sin la limitación de la jornada de trabajo. Y en general, además de esto, de este grupo que es como obvio, es como fácil de determinar, digamos, en términos conceptuales, además de este grupo, pueden trabajar también sin limitación de jornada aquellos trabajadores que desarrollen sus labores sin fiscalización superior inmediata. Sin fiscalización superior inmediata en términos de que su labor ellos la desarrollan con relativa autonomía. Desarrollan la función sin que, y aquí está el ejemplo que dábamos hace un rato atrás en la clase, de este trabajador que prestaba labores y que no recibía órdenes. Entonces alguien me preguntaba, oye profesor, ¿y esta persona, este pedazo de su jornada en que no recibe órdenes, se puede entender jornada pasiva? Entonces por eso yo le decía depende, porque existen trabajadores que están dentro de este ámbito, que trabajan sin fiscalización superior inmediata, de que ellos son autónomos, que los miden por resultados, ¿cierto? Los miden por la cantidad de trabajo que hacen y no por cuánto tiempo estén disponibles, digamos. Bueno, también pueden trabajar en esta modalidad aquellos contratados para prestar servicio en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas o de seguro, los vendedores viajantes, los cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento donde está la empresa. También quedan excluidos de esta limitación de jornada los que se desempeñan a bordo de naves pesqueras. Y eventualmente también quedarían exceptuados aquellos trabajadores que presten servicios bajo la modalidad teletrabajo o trabajo a distancia y que pacten en sus contratos esta exclusión de jornada de trabajo. Bien, eso por hoy, muchachos. Entonces quedamos al miércoles. Que estén muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Chao, profesor, buenas tardes. Hasta luego, profesor. Adiós.